La NASA encontró los restos de una civilización de tipo 2 ocultos bajo la pirámide de Giza. Me llamo Daniel y he pasado los últimos 15 años desenterrando los errores de la humanidad. Como arqueotecnólogo forense, me especializo en encontrar cosas que debían permanecer enterradas. Normalmente se trata de zonas industriales contaminadas o búnkeres olvidados de la Guerra Fría. Nada me preparó para lo que encontramos bajo el desierto egipcio. Comenzó hace 3 semanas cuando la mayor erupción solar registrada impactó la magnetosfera terrestre. El pulso electromagnético interrumpió las comunicaciones satelitales en el norte de África durante 6 horas. Cuando los paneles volvieron a funcionar, detectaron algo imposible. Una señal térmica geométrica que irradiaba desde debajo de la meseta de Hilf Kabir, a unos 200 kilómetros al suroeste del Nilo. La señal era perfecta. Demasiado perfecta. Un triángulo equilátero, con cada lado midiendo exactamente 147 metros, enterrado a 300 metros bajo lo que debería haber sido un desierto vacío. La floración térmica sugería una fuente de energía interna que había permanecido latente durante milenios. Despertada repentinamente por el bombardeo solar, la profesora Sarah Chen, de la Agencia Espacial Europea, me contactó a través de canales seguros. Habíamos trabajado juntos en el análisis del yacimiento de Tunguska hacía 5 años, y ella sabía que podía gestionar excavaciones clasificadas sin hacer preguntas incómodas. El gobierno egipcio había otorgado permisos arqueológicos de emergencia con el pretexto de comprobar si había daños estructurales causados por la reciente actividad sísmica. En realidad, 3 agencias espaciales distintas estaban uniendo recursos para investigar los hallazgos de sus satélites. Volé a El Cairo un jueves por la mañana. El calor del desierto me golpeó como un muro al bajar del avión. La lista oficial de la expedición incluía a 12 personas, geólogos, ingenieros estructurales, algunos estudiantes de posgrado y yo mismo como consultor arqueológico principal. Lo que no mencionaron fue al teniente Marcus Raffi, supuestamente observador de la ONU, pero claramente miembro de la inteligencia militar, y al doctor Erika Vázquez, cuyas credenciales la indicaban como química mineral, aunque sus preguntas sugerían conocimientos que trascendían la cristalografía. El viaje hasta el sitio tomó 8 horas a través de un terreno cada vez más desolado. La meseta de Hilf Kabir se alzaba sobre la arena como un gigante dormido, con sus acantilados de piedra caliza erosionados, esculpidos por vientos que soplaban desde antes de la civilización humana. Nuestro campamento base se encontraba en una depresión entre 2 afloramientos rocosos, oculto a la observación aérea y resguardado de las peores tormentas del desierto. El equipo de perforación ya estaba instalado cuando llegué. 3 enormes plataformas de perforación rodeadas de un laberinto de cables, generadores y estaciones de monitoreo. El ingeniero jefe, James Kowalski, me informó sobre su progreso mientras recorríamos el perímetro de la zona de excavación. Llevamos 60 horas seguidas perforando, dijo, secándose el sudor de la frente a pesar del frescor de la tarde. Ayer alcanzamos la profundidad objetivo alrededor del mediodía, pero estamos teniendo problemas con las muestras de núcleos. Me condujo hasta una colección de cilindros de acero colocados en mesas de examen bajo focos portátiles. Las muestras deberían haber contenido caliza, arenisca, tal vez alguna roca metamórfica más dura. En cambio, cada cilindro contenía fragmentos de algo parecido a la obsidiana. Si la obsidiana pudiera ser perfectamente lisa y de alguna manera orgánica. Este material no está en ninguna base de datos geológica, dijo Erika, uniéndose a nuestra conversación. Su acento español era tenue, pero se notaba cuando estaba cansada. La estructura molecular sugiere que se formó mediante procesos naturales, en lugar de crecer. Los patrones reticulares son demasiado regulares, demasiado intencionados. Recogí uno de los fragmentos y me sorprendió su peso. La superficie era lisa como un espejo y ligeramente cálida al tacto, a pesar de haber sido extraída de las profundidades del subsuelo. Bajo los reflectores, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando una profundidad inquietante que hacía que mis ojos quisieran enfocar algo más allá de la superficie. ¿Cuánto de esto hay ahí abajo?, pregunté. Kowalski consultó su tableta, revisando datos sísmicos y resultados del georradar. Por lo que sabemos, toda la estructura está compuesta de este material.
sin juntas, sin costuras, sin técnicas de construcción que podamos identificar. Es como si alguien hubiera tallado un cristal enorme en forma de pirámide. El teniente Raffi se acercó a nuestro grupo, con su camuflaje desértico impecable a pesar del polvo. Su presencia puso a todos un poco nerviosos, aunque se había mostrado profesional desde su llegada. La imagen térmica satelital muestra que la estructura se extiende al menos 400 metros bajo la superficie, dijo, consultando su propia tableta cifrada. Las cavidades internas sugieren cámaras huecas en toda la estructura. Lo que sea que haya ahí abajo ha estado generando calor durante mucho tiempo. Como si sus palabras lo hubieran convocado, una leve vibración recorrió el suelo bajo nuestros pies. El equipo de perforación se estremeció y varias estaciones de monitoreo emitieron pitidos de advertencia. La vibración duró quizás 3 segundos, pero el efecto fue inconfundible. Algo en las profundidades del subsuelo había reaccionado a nuestra presencia. Eso no era actividad sísmica, murmuró Erika, arrodillándose para examinar su espectrómetro portátil. Las lecturas del dispositivo fluctuaban enormemente, mostrando señales de energía que no deberían existir en la piedra natural. El campo electromagnético se disparó un 300%. Durante las siguientes 72 horas, establecimos un patrón de perforación que desafió todos los principios de excavación que había aprendido en 2 décadas de trabajo de campo. El misterioso material, al que Erika había empezado a llamar sustrato, resultó casi impermeable a las técnicas de perforación convencionales. Las brocas con punta de diamante se desafilaron tras minutos de contacto. Las cortadoras láser se sobrecalentaron y se apagaron automáticamente. Incluso nuestras sierras industriales más agresivas apenas arañaron la superficie. Kowalski descubrió el avance por pura casualidad. Al intentar perforar una sección particularmente densa, su lanza térmica falló y comenzó a experimentar variaciones de temperatura aleatorias. En lugar de dañar el equipo, el sustrato respondió volviéndose maleable momentáneamente, lo que permitió que la broca penetrara varios centímetros antes de endurecerse de nuevo. Es como si el material tuviera memoria, explicó durante nuestra sesión informativa vespertina. Patrones térmicos específicos provocan una reorganización molecular temporal. El sustrato no solo es complejo, sino también interactivo. El teniente Raffi había estado haciendo llamadas satelitales cifradas cada pocas horas, y sus conversaciones se volvían cada vez más tensas. Cualquiera que fuera lo que sus superiores querían de este sitio, esperaban resultados más rápidos de lo que nuestro cauteloso enfoque científico podía proporcionar. Necesitamos acceder a las cámaras interiores en las próximas 48 horas, anunció en nuestro cuarto día. Las imágenes satelitales muestran perturbaciones atmosféricas inusuales formándose sobre la zona de excavación. Si se desata una tormenta de arena, podríamos quedarnos paralizados durante semanas. Erika lo miró con escepticismo. Las perturbaciones atmosféricas no siguen patrones meteorológicos regulares en esta región. Hilfkabir ha sido climáticamente estable durante siglos. Sin embargo, nuestro cronograma se ha acelerado, respondió Raffi con firmeza militar. Esa noche, mientras la mayoría de la tripulación dormía, vi a Elena trabajando sola en la estación de análisis de muestras. Había dispuesto docenas de fragmentos de sustrato en patrones geométricos precisos, conectándolos con finos cables de cobre y monitoreando su conductividad eléctrica. ¿Encontraste algo interesante?, pregunté, acercándome a su estación de trabajo. Señaló la pantalla de su portátil, que mostraba un complejo patrón de ondas. Las muestras de sustrato se comunican entre sí. Cuando aplico voltaje a un fragmento, los demás responden instantáneamente, independientemente de la distancia entre ellos. Es entrelazamiento cuántico a nivel macroscópico. ¿Qué significa exactamente? Que toda esta estructura es esencialmente un solo organismo. Cada pieza sabe lo que hacen las demás. No estamos excavando un edificio, Daniel. Estamos operando algo que ha estado vivo durante miles de años. Sus palabras me provocaron un incómodo escalofrío. Pero antes de que pudiera responder, el suelo volvió a vibrar. Esta vez, el temblor fue más fuerte, más decidido. El equipo de perforación se balanceó y la arena suelta se desprendió en cascada de las paredes de la excavación.
A lo lejos, un sonido resonó por el desierto. Un sonido profundo y resonante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Duró exactamente 17 segundos y luego se desvaneció en un silencio que se sintió más denso que antes. «Eso no fue geológico», susurró Erika, mirando fijamente sus instrumentos. Todos los dispositivos registraban fluctuaciones de energía masivas. Toda la estructura se activó de alguna manera. Al amanecer, descubrimos que el sustrato había cambiado durante la noche. Antes era uniformemente liso, y ahora su superficie estaba cubierta por intrincados patrones. Diseños geométricos se extendían en espiral por las secciones expuestas, asemejándose más a placas de circuitos o redes neuronales que a elementos decorativos. El mapeo térmico de Kowalski reveló la verdad que lo cambió todo. Los patrones no estaban tallados en el sustrato. Crecían desde el interior, extendiéndose como vetas cristalinas por toda la estructura enterrada. Lo que habíamos despertado se estaba reestructurando, preparándose para algo que aún no podíamos comprender. El vértice se está debilitando, informó, estudiando sus últimos escaneos. El ciclo térmico ha creado fracturas microscópicas en la sección superior. Con la presión adecuada, podríamos crear un punto de entrada. El teniente Raffi aprobó el plan de inmediato, a pesar de las protestas de Erika por la rapidez. Al mediodía, habíamos colocado gatos hidráulicos alrededor de la cima expuesta de la pirámide y habíamos comenzado a aplicar presión coordinada en los puntos débiles identificados. El sustrato resistió al principio, y su superficie permaneció perfectamente intacta a pesar de la enorme tensión mecánica. Entonces, como si alcanzara un umbral predeterminado, cedió de repente. Una sección de unos 2 metros cuadrados se dobló hacia adentro como un origami, revelando una abertura perfectamente circular que descendía a la oscuridad absoluta. Un aire fresco fluía hacia arriba desde la brecha, trayendo consigo aromas que habían permanecido atrapados bajo tierra durante milenios. El olor era complejo, metálico, orgánico y, de alguna manera, artificial, a la vez. Mis instintos arqueológicos lo reconocieron de inmediato como la señal de un entorno sellado que había permanecido inalterado durante un tiempo imposiblemente largo. La composición del aire es segura para la exploración humana, anunció Erika tras realizar pruebas atmosféricas. Los niveles de oxígeno son, de hecho, superiores a los normales en la superficie y no hay toxinas detectables. Lo que sea que haya ahí abajo ha mantenido condiciones respirables. El teniente Raffi reunió un equipo de descenso compuesto por él mismo, Erika, yo y 2 ingenieros militares que no había visto antes. Mientras preparábamos nuestro equipo, no podía evitar la sensación de que estábamos cruzando un umbral que quizá no podríamos superar. El pozo de entrada descendía verticalmente durante 30 metros antes de curvarse gradualmente hacia lo que nuestros instrumentos sugirieron que era la cámara central de la estructura. Las luces de emergencia iluminaban las paredes lisas, cubiertas con los mismos patrones intrincados que habíamos observado en la superficie, pero aquí emitían una tenue bioluminiscencia, creando un mapa viviente de los sistemas internos de la pirámide. Descendimos con cautela. La luz de nuestros cascos proyectaba tenues reflejos sobre las superficies lisas y brillantes. El aire estaba inquietantemente quieto, como si la pirámide misma respirara silenciosamente a nuestro alrededor. Una sutil vibración resonaba por las paredes, un pulso que parecía casi vivo, constante, lento, como el latido de una entidad gigante que dormita bajo tierra. Cuanto más nos adentrábamos, más pronunciado se volvía este pulso, un ritmo orgánico que resonaba bajo la piedra y el cristal, que parecía sincronizarse con nuestros propios sistemas cardiovasculares. El silencio era denso y opresivo, interrumpido únicamente por un zumbido suave e insistente que me erizaba los pelos de los brazos. La voz del teniente Raffi crepitaba esporádicamente por la radio. Las comunicaciones se degradaban con cada metro de descenso. Las respuestas llegaban con retraso, distorsionadas, a veces perdidas por completo entre ondas de interferencia electromagnética. Cada palabra que pronunciábamos parecía extenderse de forma extraña en el aire, como si la pirámide manipulara la estructura misma del tiempo que nos rodeaba. Nuestras botas resonaban contra el suelo liso con sonidos huecos que eran absorbidos casi al instante por el espacio que se expandía ante nosotros.
A medida que el pasillo descendía en curva, las paredes brillaban con una tenue bioluminiscencia, revelando complejos patrones fractales que se desenredaban en intrincadas espirales por cada superficie. No eran simples adornos. Parecían un lenguaje recubierto de luz viva. Se movió a mi lado, su voz era apenas un susurro. «Sabe que estamos aquí, Daniel. Sea lo que sea, detecta nuestra presencia y reacciona como un organismo vivo». El estrecho pasaje se abría a una vasta cámara que desafiaba las luces de nuestro casco. El techo se desvaneció en la oscuridad absoluta, mientras que el suelo se extendía como una extensión lisa de cristal negro que brillaba tenuemente con una luminiscencia interna, como un mar de obsidiana congelada que hubiera capturado la luz de las estrellas en sus profundidades. A lo largo de las paredes en sombra, magníficos murales se extendían por inmensas superficies. Los mapas celestes mostraban remolinos de supernovas y galaxias desconocidas para cualquier catálogo terrestre, conectadas por delicados filamentos de energía pulsante que creaban intrincadas redes de conectividad cósmica. Era una historia del universo plasmada en luz y piedra viva. Erika se arrodilló ante una sección, trazando las delicadas líneas con las yemas de sus dedos enguantados. «Esto no es mera decoración», susurró, con una voz llena de asombro científico. «Es un mapa completo de la evolución estelar, nacimientos, muertes, las vías de energía entre sistemas estelares. Una historia del cosmos grabada en la arquitectura misma». La abrumadora sensación de estar en el umbral del conocimiento eterno me oprimía la conciencia. Estos antiguos arquitectos poseían una comprensión del universo que eclipsaba los mayores logros científicos de la humanidad y habían decidido preservarla en esta tumba cristalina. La cámara latía con inteligencia oculta a medida que nos acercábamos a los imponentes paneles translúcidos, dispuestos contra la pared del fondo como monumentos de luz congelada. Dentro de cada panel, figuras humanoides flotaban en suspensión. Sus rostros se fijaron en expresiones eternas. Algunos se contorsionaron de terror, otros serenaron de comprensión, muchos atrapados para siempre en momentos de profunda comprensión. La voz de Erika tembló al reconocerlo. «Estas son consciencias atrapadas en matrices fotónicas», dijo, mientras su formación científica apenas contenía su respuesta emocional. Una civilización entera conservó sus mentes en la luz misma, una biblioteca de recuerdos vivos. Dudé antes de extender la mano hacia uno de los frágiles paneles. La superficie estaba helada, pero vibraba suavemente bajo mi palma como el ala de un pájaro dormido. En cuanto mi piel entró en contacto, visiones inundaron mi conciencia. Viveros estelares surgiendo. Soles masivos colapsando en singularidades gravitacionales. Civilizaciones que abarcan galaxias antes de desmoronarse en polvo cósmico. El tiempo se fracturó a nuestro alrededor. Los segundos se expandieron en minutos mientras que los nuestros se comprimieron en latidos. La pirámide reescribía el flujo temporal, adentrándonos en su antigua consciencia. La voz de Rafi atravesó la distorsión con creciente urgencia. Nuestros cronómetros están completamente desincronizados. Sea lo que sea que le esté sucediendo al tiempo aquí, se está acelerando. Erika asintió con gravedad, revisando sus propios instrumentos. Esta estructura no solo manipula el espacio. Está alterando la relación fundamental entre la materia y el tiempo. Ya no estamos simplemente explorando una ruina. Estamos dentro de algo parcialmente consciente. Un panel parpadeó inesperadamente, su superficie reluciendo como agua en movimiento. Un rostro se materializó dentro de la matriz fotónica, inconfundiblemente humano, curtido por la edad y marcado por experiencias que hablaban de secretos gubernamentales y misiones clasificadas. Las características me resultaban inquietantemente familiares, coincidiendo con imágenes de archivo de los archivos personales de la NASA de la era Apolo. Un terror frío se apoderó de mí. Esta pirámide había intersectado la historia de la humanidad en algún momento, pero esas conexiones habían sido deliberadamente enterradas bajo capas de negación oficial y secretismo institucional. No fuimos los primeros humanos en descubrir este lugar. Fuimos los primeros en carecer de la autorización correspondiente. Nuestros pasos resonaban sordamente al acercarnos para examinar la conciencia preservada que no debería existir. Cada panel representaba una tragedia de proporciones cósmicas,
Seres que habían optado por fosilizar sus mentes antes que enfrentarse a la extinción total. Era un monumento al sacrificio supremo. Una civilización que había sacrificado la muerte por la preservación eterna en luz cristalizada. La pirámide zumbaba bajo nuestros pies. Un monumento viviente que había sobrevivido a través de eras geológicas, observando el destello y la extinción de las estrellas mientras vigilaba secretos demasiado peligrosos para que el universo los olvidara. Nuestra presencia había perturbado un letargo milenario, despertando sistemas que habían permanecido latentes desde antes del inicio de la civilización humana. El silencio opresivo se transformó en algo casi tangible, oprimiendo nuestra conciencia como la profunda presión del océano. Entonces, un pulso rítmico y bajo comenzó a hacerse más fuerte. Un latido que se sincronizaba misteriosamente con nuestros ritmos cardiovasculares, llevándonos a adentrarnos en misterios que la mente humana jamás estuvo destinada a comprender. En algún lugar de la oscuridad, más adelante, se encontraba la siguiente cámara, y con ella revelaciones que destrozarían todo lo que creíamos sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. El pulso rítmico se hacía cada vez más fuerte. Un latido lento pero implacable que resonaba dentro de la pirámide. Cada paso que dábamos se sentía como si estuviéramos traspasando un antiguo ritmo sagrado que latía desafiando al tiempo mismo. Las paredes que nos rodeaban brillaban con un resplandor etéreo. Sus superficies cambiaban con fluidez como tapices vivientes tejidos de luz y sombra. Colores más allá del espectro visible jugaban sobre las superficies cristalinas, proyectando reflejos inquietantes en nuestro equipo y rostros. El teniente Raffi lideraba con metódica cautela, cada paso deliberado sobre el pulido suelo cristalino bajo nosotros. Los dedos de Erika temblaban ligeramente mientras sujetaba su espectrómetro. El dispositivo emitía pitidos intermitentes mientras luchaba por procesar lecturas fuera de sus parámetros programados. Las señales de energía están aumentando drásticamente, susurró, su voz apenas audible por encima de la creciente resonancia que nos rodeaba. Esta estructura está lejos de estar inactiva. Está despertando activamente, evolucionando en tiempo real. Una abrumadora sensación de ser observados impregnaba el aire que respirábamos. La esencia de la pirámide parecía densificarse con cada instante. Su presencia se hacía más tangible y opresiva. El entorno mismo se transformaba en respuesta a nuestra intrusión, no comportándose como una piedra inerte, sino como una entidad consciente de visitantes inesperados. El pasadizo se abría a otra vasta cámara, esta aún más magnífica que la anterior. Una suave luz fosforescente emanaba de fuentes invisibles incrustadas en las profundidades de las paredes cristalinas, bañándolo todo con un resplandor sobrenatural que parecía latir en armonía con nuestros propios latidos. Altísimas filas de paneles translúcidos bordeaban la cámara como guardianes silenciosos, cada uno encapsulando una figura humanoide suspendida en eterna estasis. Estos seres se quedaron paralizados en momentos de profunda emoción. Algunos se retorcieron de terror, otros serenamente aceptados, muchos atrapados en expresiones de desesperada revelación. Erika se acercó a uno de los paneles con fascinación científica mezclada con horror. No están muertos. No en el sentido convencional, murmuró, mientras su aliento empañaba el aire frío. Estas son conciencias vivas suspendidas en matrices fotónicas. Mentes enteras preservadas en luz cristalizada. A medida que nos adentrábamos en este depósito de almas, un panel comenzó a parpadear con una intensidad inusual. El rostro en su interior se volvió más claro, más definido, y se me heló la sangre al reconocerlo. Los rasgos curtidos, la mandíbula distintiva, los ojos marcados por experiencias que ningún civil debería poseer. Esto era inconfundiblemente humano. El rostro pertenecía al comandante William Hayes, un nombre que reconocí de la documentación clasificada de la misión Apolo. El proyecto Watchglass, un programa tan secreto que apenas existía en los registros oficiales, supuestamente se centraba en el reconocimiento del espacio profundo y la investigación de anomalías. Erika, llamé en voz baja, señalando el panel. ¿Mira esto? Esto lo cambia todo. Se unió a mí, abriendo mucho los ojos al comprender las implicaciones. Es imposible. ¿Cómo podría una consciencia humana de los años 70 preservarse aquí, en una estructura anterior a la historia escrita?
La radio del teniente Raffi crepitó con estática urgente antes de apagarse momentáneamente. Sus superiores exigían actualizaciones de estado, pero sus voces sonaban distorsionadas, casi extrañas por la interferencia. Se alejó de nosotros, hablando en voz baja y entrecortada, lo que sugería que la conversación no iba bien. Las misiones Apolo encontraron algo, me di cuenta en voz alta. Piezas de un rompecabezas enorme encajando. Descubrieron esta pirámide u otras similares y las ocultaron. El proyecto Watchglass no se trataba de explorar el espacio. Se trataba de contener lo que encontraron. Erika asintió con tristeza, estudiando sus lecturas. Los patrones de energía aquí coinciden con los modelos teóricos de almacenamiento de la consciencia que no se desarrollaron hasta la última década. Sin embargo, esta tecnología existía cuando nuestra especie apenas se aventuraba más allá de la atmósfera terrestre. La cámara resonó con un repentino y profundo silencio que se sintió más denso que el ruido ambiental anterior. Entonces se oyó un sonido que nos heló la sangre. Un leve clic mecánico que reverberó por todas las superficies, seguido de un chirrido como el de enormes engranajes girando tras milenios de quietud. En lo alto, el techo cristalino empezó a fracturarse en patrones geométricos perfectos. Grietas finas se extendían desde un punto central, cada una brillando con luz interna, como si el sistema nervioso de la pirámide se iluminara sección por sección. Una parte del vértice se dobló hacia adentro con una precisión imposible, revelando una escalera de caracol que descendía a profundidades inimaginables. Un aire frío ascendía con un aroma a ozono, metal y algo indefiniblemente antiguo. El aliento de un mundo aislado del tiempo. La estructura se abre ante nosotros, susurró Erika, con su entusiasmo científico mezclado con un miedo primitivo. Hemos activado una especie de secuencia, un protocolo. El teniente Raffi regresó con nuestro grupo con expresión sombría. El mando exige la extracción inmediata. Detectan señales de energía en órbita que no deberían ser posibles desde esta ubicación. Pero era demasiado tarde para la retirada. La pirámide había despertado por completo, su consciencia se despertaba tras eones de letargo. Las mentes preservadas dentro de los paneles comenzaron a brillar con más intensidad, como si respondieran a la activación de sistemas que habían esperado eternamente para volver a funcionar. Ya no estábamos simplemente explorando un yacimiento arqueológico. Nos habíamos convertido en participantes de algo vasto y con un propósito, un mecanismo diseñado por inteligencias mucho más allá de la comprensión humana. La escalera de caracol nos hacía señas para que descendiéramos, prometiendo respuestas a preguntas que no sabíamos hacer. El rostro humano en el panel, el comandante Hayes, parecía observarnos con ojos que albergaban secretos cósmicos y terribles advertencias. Su presencia allí no era casualidad. Era una preparación, un mensaje dejado por quienes vislumbraron la verdad décadas atrás. Mientras nos preparábamos para descender al corazón de la pirámide, el peso de la responsabilidad recaía sobre nuestros hombros. Lo que yacía abajo había estado esperando pacientemente el momento oportuno para revelarse, y ese momento finalmente había llegado. La cerradura giraba, y nosotros éramos las llaves. La escalera de caracol serpenteaba y descendía hacia la oscuridad absoluta. Cada escalón, tallado del mismo material cristalino, parecía latir con vida propia. La superficie bajo nuestras botas era resbaladiza, con un brillo translúcido que reflejaba el tenue resplandor bioluminiscente que emanaba de las paredes. Con cada descenso, el aire se hacía más denso, cargado de un olor metálico y ozono que hacía que cada respiración se sintiera cargada de potencial eléctrico. El teniente Raffi avanzaba con precisión militar, el haz de luz de su linterna cortando ángulos abruptos en la penumbra sofocante. Erika y yo lo seguíamos de cerca, mientras el zumbido ambiental de la pirámide se intensificaba a nuestro alrededor hasta convertirse en una presencia física que nos oprimía los tímpanos y la conciencia. A mitad del descenso, la escalera se ensanchó en un pasillo que vibraba con energía apenas contenida. Las paredes rebosaban de vida con patrones fluidos, glifos celestiales trazados en filamentos luminosos que danzaban y evolucionaban ante nuestros ojos. No eran simples elementos decorativos, sino algo mucho más profundo. Erika hizo una pausa. Su formación científica la obligaba a examinar las inscripciones cambiantes con más atención.
Esto no es expresión artística, susurró, con la voz llena de una comprensión incipiente. Es un registro astronómico viviente. Mapas estelares que documentan el nacimiento y la muerte de sistemas solares enteros, codificados directamente en la matriz cristalina. Observé los patrones brillantes con creciente inquietud. La magnitud del conocimiento oculto tras estos muros era asombrosa. Era evidencia de una civilización que había trascendido las limitaciones físicas para preservar su comprensión, en cristal viviente. Caminábamos por una biblioteca escrita en la misma luz. El pasaje se curvaba de nuevo, desembocando en una cámara con forma de catedral que eclipsaba incluso los espacios anteriores que habíamos encontrado. Una suave luz ambiental emanaba de fuentes invisibles, creando una atmósfera tan densa por el tiempo acumulado que cada respiración parecía como inhalar la historia misma. Ante nosotros se extendían interminables filas de paneles translúcidos, cada uno con una brillante figura humanoide suspendida en suspensión fotónica. Las conciencias atrapadas oscilaban entre estados de existencia, con rostros congelados en expresiones de terror, revelación y comprensión trascendental. Algunos parecían pacíficos, otros atormentados, pero todos llevaban la inconfundible marca de seres que habían elegido este destino en lugar de la extinción total. No son grabaciones estáticas, observó Erika, con la voz temblorosa, mezcla de fascinación científica y creciente horror. Estas conciencias están activas, resonando con las propias firmas energéticas de la pirámide. La estructura no solo los contiene. Está integrada con ellos, creando una entidad híbrida que conecta la tecnología con la vida. Un agudo clic mecánico resonó repentinamente por la cámara, el sonido, con una siniestra finalidad, me puso los pelos de punta. Sobre nosotros, el techo cristalino comenzó a fracturarse a lo largo de líneas geométricas, vetas de energía pura que surcaban la cúspide de la pirámide como un rayo congelado en la piedra. Con deliberada precisión, una sección del techo se dobló hacia adentro, revelando otro descenso a profundidades que parecían burlar nuestra comprensión de la verdadera escala de la pirámide. Un aire frío nos atravesó desde el pasaje recién abierto, trayendo aromas que no pertenecían a ningún entorno terrenal, metálicos, orgánicos e increíblemente antiguos. El teniente Raffi guió a nuestro grupo hacia este abismo más profundo sin dudarlo, aunque noté que su mano descansaba sobre su arma cada vez con más frecuencia. A medida que descendíamos, la realidad misma comenzó a distorsionarse a nuestro alrededor. Nuestros relojes marcaban horas contradictorias. Las voces resonaban con extraños retrasos, y los equipos electrónicos fallaron antes de reiniciarse con lecturas que desafiaban la explicación científica. La sensación de desplazarse por el tiempo líquido era desconcertante. Cada paso nos alejaba aún más del mundo familiar de arriba y nos adentraba en un reino donde la física convencional carecía de autoridad. El túnel parecía extenderse infinitamente, una espiral que conducía a verdades que la mente humana jamás fue capaz de procesar. Por fin, llegamos a una enorme puerta adornada con patrones geométricos que se arremolinaban y danzaban con una complejidad hipnótica. Erika se acercó a las tallas alienígenas con dedos temblorosos, su curiosidad científica superando su miedo instintivo. En el momento en que su piel tocó los símbolos palpitantes, la puerta respondió deslizándose abriéndose en silencio, revelando una cámara llena de luz viva. El espacio exterior contenía paredes revestidas de innumerables paneles, cada uno de los cuales vibraba con figuras fantasmales que oscilaban entre la consciencia y el vacío. Rostros humanos aparecían junto a rostros alienígenas, todos atrapados en estados lineales que desafiaban cualquier clasificación fácil. La energía dentro de la cámara era tan tangible que parecía caminar a través de un líquido espeso. Un panel me llamó la atención de inmediato, un rostro humano curtido por experiencias que ningún civil debería poseer. Los rasgos me eran inconfundiblemente familiares, coincidiendo con fotografías clasificadas de los archivos del proyecto Watechilas. El comandante Hayes observaba desde su prisión fotónica con ojos que albergaban secretos cósmicos y advertencias desesperadas. La comprensión me impactó con una fuerza aplastante. Esta pirámide no era simplemente un descubrimiento arqueológico. Era un sistema de contención, una cerradura cósmica diseñada para contener fuerzas que amenazaban la existencia misma. La participación encubierta de la humanidad se remontaba a décadas atrás, oculta tras capas de negación oficial y encubrimientos institucionales. Erika se acercó a los paneles,
Sus instrumentos detectaron patrones de energía que no deberían existir según el conocimiento científico actual. Daniel, susurró con urgencia, la tecnología de preservación de la consciencia aquí es milenaria, pero se ha integrado con patrones neuronales claramente humanos. Alguien ha estado experimentando con este sistema. La cámara latía a nuestro alrededor con creciente intensidad, como si nuestra presencia hubiera activado un protocolo latente desde hacía mucho tiempo. Las mentes atrapadas en sus celdas cristalinas comenzaron a brillar con más intensidad, resonando con frecuencias que nos hacían doler los dientes y nublar la vista. La radio del teniente Raffi crepitaba con transmisiones cada vez más desesperadas del equipo de superficie. Las señales energéticas que habíamos despertado eran ahora visibles desde las plataformas de reconocimiento orbital, atrayendo la atención no deseada de las agencias que preferían que estos secretos permanecieran ocultos. Mientras estábamos rodeados por los restos fosilizados de la consciencia misma, comprendí que habíamos cruzado un umbral del que quizá no habría retorno. La pirámide estaba viva, consciente y ahora plenamente consciente de nuestra intrusión. Ya no estábamos explorando una tumba antigua. Nos habíamos convertido en participantes involuntarios de un mecanismo cósmico cuyo verdadero propósito seguía siendo aterradoramente incierto. El aire se volvió aún más denso, saturado de una tensión que parecía desgarrarnos la garganta con dedos invisibles. Podía sentir la creciente inquietud de Erika y la tensión en la mandíbula de Raffi a medida que el peso de nuestra situación se cernía sobre nosotros. Ya no éramos meros intrusos en este lugar ancestral. Nos habíamos convertido en componentes integrales de una historia mucho más antigua y peligrosa de lo que ninguno de nosotros había imaginado cuando detectamos por primera vez esa señal geométrica de calor bajo las arenas del desierto. Un zumbido distante comenzó a elevarse desde lo más profundo del núcleo de la pirámide, bajo e insistente, serpenteando entre los pilares cristalinos como una canción viviente que llamaba, advertía y quizás lamentaba lo que estaba a punto de suceder. En algún lugar del corazón palpitante de la pirámide yacían las respuestas que necesitábamos desesperadamente, o un destino que ninguno de nosotros se atrevía a esperar sobrevivir. Tragué saliva con fuerza y me preparé para las revelaciones que me aguardaban en la oscuridad. Cueste lo que cueste, ya no había vuelta atrás. El aire en la cámara se densificó hasta convertirse en una pesadez palpable, sofocante pero vigorizante, oprimiendo todos mis sentidos como si la pirámide misma exhalara su antigua consciencia a través de las paredes. Sentía mis pensamientos desbordándose en la atmósfera cargada. Cada latido resonaba con el crescendo de algo inmenso que despertaba bajo la arena. El rostro de Erika delataba aprensión mezclada con el asombro científico que nos había traído hasta allí, mientras que la férrea compostura militar de Raffi se transformaba en algo más mortal. Mandíbula apretada, ojos entrecerrados, buscando amenazas indestructibles con armas convencionales. Ninguno de nosotros podía ignorar la cruda verdad que nos oprimía la mente. Aquí, en este corazón cristalino, enterrado bajo milenios de arena, yacía una fuerza capaz de descifrar el tejido fundamental del universo. Cada paso que dábamos era una apuesta arriesgada y existencial. Cada decisión, un hilo que nos arrastraba hacia una red cósmica mucho más allá de la comprensión o el control humanos. La cámara respiraba con una iluminación espectral. Las paredes, llenas de patrones cambiantes, danzaban como galaxias arremolinándose en cámara lenta cósmica. Nuestros pasos resonaban sordamente en el vasto espacio a medida que nos adentrábamos, rodeados de conciencias aprisionadas, titilando débilmente en sus prisiones translúcidas. Su presencia nos pesaba profundamente, un recordatorio constante de que nos adentrábamos en un dominio donde el tiempo y la realidad se configuraban, en configuraciones que ninguna mente mortal debería explorar a la ligera. Me sentí atraído hacia un panel que vibraba con extraordinaria intensidad. Su luz interna era más brillante y turbulenta que las demás, como si la conciencia que contenía luchara desesperadamente por comunicarse a través del vasto abismo de las eras. Con temblorosa vacilación, apoyé la palma de la mano sobre la fría superficie cristalina, y la repentina oleada de una sensación extraña me dejó sin aliento. Cascadas viscerales de recuerdos inundaron mi sistema nervioso, estrellas muriendo en violentos estallidos de supernovios, vastas civilizaciones interestelares engullidas por su propia arrogancia y entropía, y una decisión nacida de la desesperación absoluta. Los seres enterradas en estas matrices fotónicas eran científicos y soñadores como nosotros,
obligados a enfrentarse a una entidad incomprensible que habían invocado inadvertidamente mediante sus propios y ambiciosos experimentos. Una criatura nacida de la lógica cuántica y la furia estelar. La visión abrumadora se sincronizó con el pulso rítmico de la cámara, fusionándose con mi propio latido hasta que dejé de ser un simple observador para convertirme en un participante activo de una antigua tragedia que se había estado desarrollando en interminables bucles de luz cristalizada durante eones incontables. La voz de Erika susurró con urgencia a mi lado. Su formación científica luchaba por procesar lo que nuestros instrumentos detectaban. Fusionaron su propia consciencia con núcleos estelares para aprisionar a esta entidad, atrapándola en los corazones ardientes de hijos lejanos. Pero la criatura que contenían nunca fue malévola en ningún sentido humano, simplemente demasiado vasta, demasiado inconcebiblemente alienígena para otra alternativa que el confinamiento absoluto. Los datos que circulaban por nuestro equipo sugerían que la entidad existía en densidades de estrellas de neutrones, una inteligencia tejida a partir de una física exótica que rozaba lo incomprensible. Buscaba respuestas fundamentales a la naturaleza misma de la muerte. Una pregunta existencial que jamás podría resolver excepto consumiendo los fuegos nucleares que alimentaban sistemas solares enteros. Esta pirámide se reveló como parte de una vasta red galáctica. Cerraduras dispersas por incontables sistemas estelares, diseñadas por múltiples civilizaciones para mantener a la entidad atrapada en un letargo eterno. Pero algo se agitaba en las profundidades cósmicas. La erupción solar que expuso nuestra pirámide no fue un accidente natural. Las débiles pero persistentes llamadas de la criatura habían estado buscando la liberación, poniendo a prueba los límites de su antigua prisión. El teniente Raffi señaló una proyección holográfica tridimensional que brillaba junto a los paneles de consciencia. Un mapa estelar que giraba lentamente marcaba puntos de contención y decadencia en toda la galaxia. Una cerradura había fallado catastróficamente hacía varios meses, desencadenando una erupción de caos que consumió todo un sistema estelar en la galaxia de Andrómeda. Según esta proyección, estamos posicionados en la cascada de fallos, dijo, con la voz cargada de pavor cósmico. Cuando falla una cerradura, desestabiliza toda la red. La Tierra no solo está amenazada. Somos los siguientes en la secuencia. Sin previo aviso, la iluminación de las cámaras cambió drásticamente. Las conciencias aprisionadas comenzaron a brillar con un brillo creciente, su resplandor combinado resonando en una frecuencia armónica aterradora que nos dolía los huesos. Los sistemas de defensa internos de la pirámide se activaron en respuesta, con oleadas de energía en cascada que reconfiguraron la estructura cristalina en pulsos de energía pura y apenas contenida. El pánico me atenazaba el pecho cuando nuestro equipo empezó a fallar sistemáticamente. El tiempo se fragmentaba aún más a nuestro alrededor. Los cronómetros giraban erráticamente mientras nuestras voces se convertían en ecos inconexos, rebotando en ángulos imposibles. La realidad se fracturó en los límites de la percepción, desdibujando la línea fundamental entre observador y participante en este drama cósmico. Entonces, más allá de toda comprensión, la entidad llegó directamente a mi consciencia, no a través de palabras ni imágenes, sino mediante una abrumadora inundación de comprensión pura, emoción cruda y terror cósmico condensados en un solo instante de contacto. Desde su perspectiva, experimenté el universo tal como era. Campos infinitos de estrellas naciendo y muriendo, líneas de tiempo desvaneciéndose como cintas cósmicas, y la aplastante soledad de la existencia eterna sin iguales. El mensaje del ser cristalizó con una claridad escalofriante. Anhelaba desesperadamente comprender la muerte como la experimentan las criaturas biológicas, comprender lo que yacía más allá del umbral de la existencia, y la humanidad se encontraba completamente desprevenida al borde del despertar de su consciencia. Ante esta catástrofe inminente, la interfaz cuántica de la pirámide me planteó una serie de opciones imposibles. Activar un protocolo de seguridad que incineraría la pirámide y todo lo que se encontrara en un radio de 50 kilómetros, permitir que las cerraduras de contención se abrieran por completo, arriesgando la liberación total de la entidad a nuestra realidad, o intentar fusionar mi propia consciencia con la del ser, con la esperanza de interpretar su señal cósmica y evitar un desastre universal. Cada opción conllevaba consecuencias devastadoras inimaginables. En un momento de desesperada claridad, fruto del terror y la determinación,
Elegí una cuarta alternativa que los antiguos arquitectos nunca habían programado en su sistema. Redireccioné manualmente la matriz de transmisión saliente de la pirámide, redirigiendo la señal cósmica de la entidad lejos de la Tierra hacia el telescopio de matriz profunda James Webb. Desde allí, proyectándola hacia las profundidades del espacio interestelar, hacia Próxima Centauri. Era una señal de alerta, un grito desesperado enviado a cualquier otra civilización que pudiera compartir nuestra carga de protección cósmica. La cámara se convulsionó violentamente cuando la estructura cristalina de la pirámide comenzó a derrumbarse sobre sí misma, con las paredes plegándose como estrellas moribundas, consumiendo su propia luz nuclear. Los protocolos de emergencia gritaban a través de sistemas defectuosos mientras huíamos por pasillos que se retorcían y deformaban a nuestro alrededor. La geometría misma de la pirámide rechazaba nuestra presencia mientras se preparaba para una autodestrucción sistemática. Cuando el abrumador torrente de conocimiento cósmico finalmente se apaciguó, retrocedí tambaleándome, jadeando por un oxígeno que sentía escaso e insuficiente. La iluminación rítmica de la cámara seguía latiendo como un latido universal, recordándome que este lugar estaba fundamentalmente vivo, no solo un monumento antiguo, sino un participante activo en el gran diseño de la galaxia que abarca millones de años. La voz de Erika temblaba de asombro científico mezclado con terror existencial. Nos enfrentamos a algo mucho más que un simple artefacto. Se trata de una red sensible que abarca cúmulos galácticos enteros. Un testimonio de civilizaciones que desaparecieron hace eones, pero que aún se extienden a través del tiempo para proteger el universo de fuerzas incomprensibles. El mapa estelar holográfico cambió una vez más, resaltando mecanismos de bloqueo desestabilizadores y una reacción en cadena que parecía desarrollarse a años luz de distancia. Nuestra presencia aquí había servido como señal y catalizador, despertando procesos que apenas podíamos comprender. La expresión del teniente Raffi se endureció con determinación militar a pesar de la magnitud cósmica de nuestra situación. Debemos prepararnos para consecuencias que se extienden mucho más allá de esta cámara. Nuestras acciones aquí tendrán repercusiones en toda la galaxia. Miré a mi alrededor una última vez, a los rostros congelados atrapados en sus prisiones fotónicas. Un vasto tapiz de triunfo y tragedia grabado en una luz eterna. El terrible costo del conocimiento y el precio final de la supervivencia pesaban en el aire sobrealimentado que nos rodeaba. La pirámide no era una tumba. Era a la vez un faro y una jaula, una advertencia y una prisión. En algún lugar más allá de las estrellas, fuerzas ancestrales ya respondían a la señal que nos habíamos visto obligados a transmitir. Sus intenciones eran desconocidas, pero sin duda de un alcance monumental. Nos habíamos convertido en heraldos involuntarios de una advertencia cósmica que resonaría por toda la galaxia. El destino de la Tierra y quizás de innumerables otros mundos descansaba ahora en un delicado equilibrio que solo podíamos mantener mediante la vigilancia y el sacrificio. Emergimos de la pirámide desmoronada a la vasta quietud de la noche del desierto. El pesado silencio solo era interrumpido por el lejano susurro de la arena movediza bajo las estrellas vigilantes. El aire frío nos rozaba la piel expuesta mientras los tenues temblores bajo nosotros cesaban lentamente. Como si el inmenso y antiguo coloso bajo tierra finalmente hubiera exhalado su último aliento y se hubiera plegado de nuevo a la profunda y olvidada corteza de nuestro mundo. A nuestro alrededor, el desierto reclamaba su dominio eterno, borrando todo rastro de nuestra intrusión con delicados susurros de polvo y viento que parecían casi intencionados en su eficacia. Sin embargo, el peso de lo que habíamos presenciado y los horrores de los que apenas escapamos se aferraban a nuestras almas como una sombra demasiado profunda y penetrante para escapar por cualquier medio convencional. Éramos sobrevivientes de una dura prueba que nos había puesto cara a cara con fuerzas cósmicas. Portadores vivos de un secreto tan vasto y antiguo que desentrañó fundamentalmente todo lo que creíamos entender sobre la existencia y el lugar de la humanidad en el universo. Erika, con sus fuerzas físicas casi agotadas y la mirada atormentada por fragmentos de recuerdos extraños y luz cristalizada que apenas habíamos empezado a comprender, se alejó del campamento poco después de que saliéramos a la relativa seguridad de la noche del desierto. Se deslizó silenciosamente en el vacío circundante como un fantasma en busca de paz, dejando solo huellas en la arena fría y un escalofrío de incertidumbre que se extendió entre los que quedamos.
El teniente Raffi y yo permanecimos juntos en un silencio contemplativo, observando cómo las fisuras de la tierra sanaban lentamente con paciencia geológica, mientras el desierto se tragaba por completo las heridas que habíamos abierto en nuestra desesperada búsqueda de respuestas. Nuestro silencio mutuo decía mucho sobre la naturaleza de lo que habíamos experimentado. Algunas verdades eran demasiado monstruosas para expresarlas en voz alta, demasiado inmensas y terribles para contenerlas en una conversación normal. En las ciudades en expansión, donde nada había cambiado fundamentalmente, la humanidad continuaba sus actividades cotidianas en feliz ignorancia de los cataclismos que se ocultaban a tan solo 1 kilómetro bajo sus pies. Los informes oficiales del gobierno eventualmente etiquetarían las inquietantes lecturas de los satélites y sensores terrestres como nada más que un temblor sísmico de rutina, un terremoto natural sin una causa geológica fácilmente identificable. Los archivos clasificados que contuvieran cualquier evidencia de nuestra expedición serían purgados sistemáticamente de las bases de datos. Todo el evento desaparecería de la conciencia pública, sepultado bajo capas de ruido burocrático y negación institucional. Pero sabía que no debía aceptar explicaciones tan convenientes. En lo profundo de los flujos de datos anónimos y los servidores ocultos de las agencias de inteligencia, un débil pulso seguía transmitiéndose. Una sola baliza encriptada ondeando a través del mar cósmico como una señal de SOS lanzada desesperadamente a la noche interestelar, con advertencias que tal vez nunca serían recibidas ni comprendidas. Meses después, el destino me llevó a un simposio de geología en la Antártida, donde una conversación vacilante